Hola a todos, buenos días. Vamos a dar continuidad a nuestros videos de repaso. Este es el número 2. En el video anterior ya recordamos las reglas de la S, cómo se deben aplicar, en qué momentos, para qué nos sirve el presente simple. En este video vamos a recordar también el simple present, pero con sus negative and interrogative forms. Entonces la manera negativa y la manera interrogativa. Vamos a recordar cómo se usa y qué auxiliares debemos utilizar. Vamos a recordar entonces que para hacer una oración vamos a empezar siempre con el sujeto, luego el verbo, o sea, la acción, y luego el complemento. Vamos a hacer una oración siguiendo este orden. Como sujeto vamos a decir you, por ejemplo, una acción have breakfast, tú desayunas, ¿verdad? Como complemento podemos utilizar cualquier complemento, cualquier frase que complemente de forma coherente la oración. Por ejemplo, you have breakfast in the morning. Tú desayunas en la mañana. O podemos decir in the house. Tú desayunas en la casa. O podemos decir in the school. Tú desayunas en el colegio. El complemento puede ser siempre diferente, lo único es que debe tener coherencia con el resto de la oración y siempre debemos seguir esta estructura. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos aquí Laura write in the paper. Seguimos el orden, sujeto Laura, verbo write, escribir, complemento in the paper. Pero ¿qué pasa? Recordemos que la regla de la S se aplica en dos condiciones. Esta es una oración afirmativa, ¿verdad? Es una de las condiciones. La segunda condición es que el sujeto debe ser un integrante del grupo VIP. Como estoy hablando de Laura, estoy hablando de ella, es decir, she. She es un integrante del grupo VIP. Acá en esta oración se cumplen esas dos condiciones. Es afirmativa, sí, y además el sujeto de la oración es un integrante del grupo VIP. ¿Por qué sabemos que es una oración afirmativa? Primero, porque no me están preguntando nada en la oración y segundo, porque tampoco me están negando algo en la oración. No me están diciendo que Laura no escribe. Al contrario, me están afirmando que Laura escribe. Por eso sé que es una oración afirmativa. Como se cumplen esas dos condiciones, debemos agregar la S siguiendo las reglas de la S. Entonces tenemos Laura writes in the paper. Aquí ya se cumple la regla y ya nos queda muy bien. Vamos ahora a ver negative sentences. Vamos a recordar los auxiliares. Entonces, negative, siempre vamos a tener dos auxiliares principales. Uno es do not o su contracción don't. Recordemos que do not y don't significan lo mismo. La diferencia es que don't es la manera informal de decirlo, es su contracción, pero tienen el mismo significado. Por otra parte tenemos does not o doesn't, que también significan lo mismo. Doesn't y does not tienen el mismo significado. La diferencia es que esta es la contracción. Vamos a ver ahora la diferencia entre ambos auxiliares. Por una parte, do not lo voy a utilizar para I, you, we y they. Yo, tú, nosotros, ellos. Por otra parte, does not o doesn't lo vamos a utilizar para el grupo VIP, es decir, he, she, it. Muy bien, acá ya que tenemos esto claro, podemos continuar con la estructura. Para las oraciones siempre vamos a iniciar de nuevo con el sujeto, luego vamos a poner el auxiliar negativo de acuerdo con el sujeto, luego el verbo o la acción y luego el complemento. Podemos decir, por ejemplo, you, en este caso el auxiliar negativo para you será don't, el verbo y el complemento write in the paper. Tú no escribes en el papel. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Uno más fácil, ¿cómo creamos la oración negativa? Tenemos you write in the paper, ¿verdad? Vamos a tomar primero el sujeto, luego ponemos el auxiliar negativo, don't, y después el resto de la oración. Y ya quedó la oración negativa. You don't write in the paper.
siempre el auxiliar negativo debe ir justo después del sujeto. ¿Listo? Ya nos quedó muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Esta oración afirmativa nos dice Laura writes in the paper. Laura escribe en el papel. ¿Cómo la convertimos en negativa? De nuevo, Laura, el auxiliar negativo después del sujeto. Como es un integrante del grupo VIP, el auxiliar negativo será doesn't. Y el verbo y el complemento, el verbo writes, complemento, in the paper. Laura doesn't write in the paper. Pero recordemos que para la regla de la S, una de las condiciones es que la oración sea afirmativa. Aquí aplicamos la S porque Laura estamos hablando de ella y es una oración afirmativa. Pero aquí ya tenemos un auxiliar negativo. Por ende, como es una oración negativa, la S se debe ir. ¿De acuerdo? Recordemos, la S solo la utilizamos en oraciones afirmativas. Aquí no, porque es negativo y ya tenemos un auxiliar negativo. En este caso, ya sin la S nos queda muy bien. Perfecto, vamos ahora a ver interrogative sentences, vamos a recordar. Entonces, para la estructura siempre vamos a empezar por el auxiliar. Vamos a usar el auxiliar en un inicio, do o das, dependiendo el sujeto. Recordemos la pronunciación, dudas, do, das. Luego el sujeto, el verbo o la acción, complemento y el question mark. Por último, question mark. Vamos a iniciar entonces. Do, un sujeto, you, verbo, write, complemento, in the paper y por último, el question mark. ¿Tú escribes en el papel? Vamos a verlo de una manera más fácil. Tenemos la misma oración afirmativa. You write in the paper. Para convertirlo en una pregunta, solo debo agregar el auxiliar al inicio y el signo de interrogación al final. Y ya quedó convertido en una pregunta. Si se fijan, es la misma oración afirmativa, solamente agrego el auxiliar al inicio de la pregunta y el question mark. Y ya queda convertido en una pregunta. Do you write in the paper? Aquí ya nos quedó muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. She eats pepperoni pizza. Ella come pizza de pepperoni. Vamos a convertirla en una pregunta. De nuevo, tenemos exactamente la misma oración. She eats pepperoni pizza. ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos para el grupo VIP? Será does. Y el question mark. De nuevo, recordemos que la S solo se aplica en oraciones afirmativas. Como esta es una pregunta, la S se debe ir. No la aplicamos ni en oraciones negativas ni en oraciones interrogativas. En este caso ya nos quedó muy bien aplicada la pregunta. Vamos a ver ahora cómo responder. Miremos acá. Tenemos Does Maria drink soda? María toma gaseosa. Miremos cómo responder. Podemos responder de dos formas, afirmativa o negativa. Para la afirmativa siempre vamos a empezar con yes. Fijémonos en por quién nos están preguntando, por María. Vamos a poner María en la respuesta. Y miremos qué auxiliar están utilizando para preguntarnos. Están utilizando does. Es el mismo que vamos a utilizar en la respuesta. Yes, María does. Perfecto. Ahora para una respuesta negativa. Vamos a empezar con no, ¿verdad? Porque es negativa. De nuevo nos están preguntando por María y el auxiliar que están utilizando para preguntarnos, en este caso de nuevo es does. ¿Cuál es la única diferencia? Que como la pregunta, la respuesta está empezando con no, acá también debe terminar con no. Como inicia negativa, debe terminar negativa. Entonces agregamos not. No, María does not o no, María doesn't. Pero siempre acaba el auxiliar con el que me están preguntando. En este caso negativo porque aquí es negativo. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Do they play in the park? ¿Ellos juegan en el parque? Vamos a ver cómo respondemos. Manera afirmativa. Vamos a empezar con yes, recordemos porque es afirmativa. ¿Por quién me están preguntando? Por ellos. They. ¿Qué auxiliar están utilizando para preguntarme? Do. Yes, they do.
porque es el auxiliar con el que me están preguntando. Ahora miremos la forma negativa. No, ¿por quién me están preguntando? They. ¿Y con qué auxiliar me están preguntando? Con do. De nuevo, termina en forma negativa aquí porque aquí inicia negativo. No, they do not. Así es como debemos responder. ¿Listo, chicos? Muy bien, aquí finalizamos nuestro segundo video de repaso.